Tengo una receta súper fácil para vosotros. Solo necesitáis tres cosas. Pan de barra, ¿vale? Tipo baguette. Esto es rústica y está blandita, o sea, no está dura como una piedra que te rompe la cabeza. No, blandita. Y patatas de bolsa, que estén un poquito saladitas, ¿vale? Tienen que tener sal, si no, está soso. También necesitáis un cuchillo para cortar el pan. Entonces, cortamos el pan. Cortamos el pan. Primer paso. Tenemos un trozo de pan. ¿Vale? Volvemos a cortar el pan por aquí, por la mitad. No por esta mitad. Por aquí. ¿Vale? O por aquí. Es lo mismo por aquí o por aquí. Cortamos. Muy bien. ¡Oh, no! Pueden ocurrir accidentes como ahora, que tenemos una mitad perfecta y tenemos una mitad rota. No pasa nada. Cogemos patatas y las ponemos aquí, así, muy bien. Muchas, hay que poner muchas. Y cuando se empiecen a caer, cogemos la tapa del pan y aplastamos. Aplastamos. Y ponemos más. Más. Cuidado con las migas, que se caen al suelo. Yo por eso tengo un plato para las migas. ¿Veis ahí todas las migas? Es importante tener un plato. Si tenéis mal pulso, como yo, y os tiemblan mucho las manos, tener mal pulso, no pasa nada. No pasa nada. Solamente tenéis que repetir este proceso muchas veces. Y volvemos a aplastar y poner más. Aplastamos y bueno, yo creo que ya está. Ahora con cuidado lo cerramos y nos lo comemos. ASMR. Si queréis, también le podéis poner un poco de aceite. Pero lo más importante es que las patatas estén algo saladas y el pan esté blandito, reciente. Es súper fácil y está súper rico. Muy bueno. Ahora os toca probarlo a vosotros. Vale, de nada, ¿eh? Chao.